La guerra falsa, la guerra extraña o curiosa, la guerra de los sentados. Muchos la llamaban de diferentes maneras. Duró meses. Las fuerzas enemigas permanecían enfrentadas en el frente occidental. No hacían ni un solo disparo. El ejército francés consiguió avanzar, ocupó algunos pueblos fronterizos que no estaban defendidos, pero solo estaban entrenados y equipados para acciones defensivas, no pudieron desplegar un ataque. 6 semanas más tarde tuvieron que retroceder hacia su propia línea. Los británicos lanzaron algunos explosivos en las bases navales alemanas. Se produjeron enfrentamientos marítimos, en los que solo en la primera semana los alemanes hundieron 11 barcos británicos y los británicos solo destruyeron 2 submarinos alemanes. A pesar de los terribles enfrentamientos marítimos que se llevaban a cabo, Yves Curie fue valiente y se arriesgó a cruzar el Atlántico para ir a Nueva York. Llegó allí el 18 de enero de 1940 para dar una gira, una conferencia llamada Ciencia y una mujer. Su objetivo era promocionar la biografía que había escrito sobre su madre y también quería conseguir apoyo para los gobiernos democráticos amenazados. Poco después de llegar a Manhattan, Yves Curie quería realizar una visita sorpresa al alcalde. Se fue vestida muy elegante con un vestido negro muy sencillo de seda, un sombrero que le hacía juego. Una periodista le dijo que Francia estaba orgullosa de contar con su simpatía, pero sentimos que los Estados Unidos deben involucrarse en este conflicto. A la mañana siguiente, Yves Curie brindó una conferencia en el ayuntamiento, que se llamó Las mujeres francesas y la guerra, en la que se quejó de que las mujeres francesas no tuvieron derechos políticos. El 2 de febrero de 1940, Eleanor Roosevelt invitó a Yves a cenar y pasar la noche en la Casa Blanca. En su columna al día siguiente mencionó que el presidente se alegró muchísimo de verla de nuevo. En febrero, Yves seguía de gira con el ciclo de conferencia, mientras que en París Joliot aceptó una invitación para convertirse en miembro honorario del Comité de Ayuda para Judíos Polacos Refugiados. Ese mismo mes, el Servicio de Inglaterra Militar francés advirtió a Roux Dautry, ministro de Armamento, que los alemanes intentaban comprar 2 toneladas de agua pesada en Noruega y que se negaban a informar para qué la querían. Los precavidos noruegos sospecharon de esto, probablemente la destinarían a una guerra biológica. Se asustaron y habían demorado su respuesta. Joliot visitó a Dautry y le solicitó permiso para comprar el agua pesada, ya que era un moderador esencial para su investigación nuclear. Él hizo un informe de 5 páginas en el que presentaba sus últimos resultados y aseguraba que el agua era precisamente necesaria para controlar una posible reacción en cadena. Jacques Sallier, un teniente del servicio francés de inteligencia con muy buenos contactos en Noruega, se ofreció como voluntario para adelantarse a los alemanes y comprar toda el agua pesada que hubiera. Antes de que Allier partiera a Noruega, Joliot le entregó un tubo con cadmio y le recomendó que volcara un poco del contenido en el agua pesada en caso de que lo capturaran para inutilizarla. El 28 de febrero de 1940, los franceses interceptaron un cable secreto de los alemanes en el que les comunicaban a sus agentes en Noruega que arrestaran a Allier. Para la medianoche del 9 de marzo de 1940, se habían colocado 185 kilogramos de agua pesada en 26 recipientes de aluminio que se fabricaron en secreto por artesanos noruegos en sus propios hogares. Allier y su equipo transportaron la carga en camiones a lo largo de más de 145 kilómetros por caminos helados y montañosos hasta Oslo. Allí se le descargó y guardó en una residencia que pertenecía a la embajada francesa. Lograron llevarse los recipientes sin que los alemanes los atraparan y gracias a la ayuda del capitán Frank Foley del Servicio Secreto Británico lograron cruzar Gran Bretaña sin ningún obstáculo. En agosto de 1939, un mes antes de que estallara la guerra, Foley recibió un destino en Oslo y se cree que desde esa ciudad contribuyó a garantizar que los franceses, en tanto aliados, consiguieran escapar con el agua pesada y transportaran sin problema la carga a través de Gran Bretaña. Hacia mediados de marzo de 1940, para alivio de Dautry y Joliot, todo el suministro mundial de agua pesada estaba guardado cerca del laboratorio de Joliot en un sótano. El gobierno francés quería que Joliot utilizara el agua pesada para producir una bomba nuclear y comenzaron negociaciones para arrendar terrenos en el Sahara para probarlo. Por su parte, Joliot, Halban y Kowarski estaban abocados a construir una planta experimental de energía nuclear para uso industrial. Alemania puso fin al punto muerto o guerra falsa el 9 de abril. Ese día invadió Noruega y Dinamarca.
Ese mismo día, Yves Curie, que seguía de gira por los Estados Unidos, se dirigió a la audiencia de una reunión de la Asociación de Libreros de los Estados Unidos en Nueva York y habló en nombre de Francia y dijo: descubrimos que la paz a cualquier precio es lo mismo que nada. Descubrimos que la vida a cualquier precio no tiene ningún valor, que la vida es nada sin privilegios, orgullos, derechos ni las alegrías que hacen que valga la pena vivirla. Y también descubrimos que existe algo más horrible, más atroz que la guerra o la muerte, y que eso es vivir con miedo. Afrontémoslo, por más anticuado y pasado de moda y devaluado que esté el mundo, nos gusta el estilo de vida que nos permite la democracia. Los alemanes atacaron Holanda y Bélgica el 10 de mayo de 1940. Holanda cayó, después de 5 días de batalla, y algunos traidores casi logran secuestrar a la reina Guillermina, pero ella y algunos funcionarios del gobierno holandés escaparon a Inglaterra a bordo de destructores británicos. El 14 de mayo, atronadores bombarderos Stuka, volando en picado y seguidos por el ejército de tanques y tropas motorizadas más devastador de la historia, atacaron a los ejércitos aliados que defendían Bélgica. La guerra de los Sentados había terminado, y comenzaba con violencia su sucesora. La guerra relámpago. En un día, el ejército alemán, que avanzaba a toda velocidad, destruyó 70 tanques franceses y derribó 47 y 71 bombarderos de la Fuerza Aérea Británica que trataban en vano de detener el avance. El 16 de mayo, cuando ya hasta París estaba bajo amenaza, el ministro de Guerra Dautry ordenó a Joliot que escondiera el agua pesada del acecho del enemigo. Moreau llegó a Clermont-Ferrand el 17 de mayo, guardó la carga secreta de agua pesada conocida como Producto Z en las bóvedas del banquete de France y volvió rápidamente a París. 3 días más tarde, el ejército combinado de los aliados belgas, franceses y británicos quedó atrapado a casi 25 kilómetros del Canal de la Mancha. El gerente del Banque de France temía que no lograran proteger el misterioso depósito, así que trasladaron los recipientes con agua pesada a una celda vacía de la prisión de mujeres cercana, en Riom. Los líderes franceses acusaron de declarar la guerra a Alemania, terminaron encarcelados en ese lugar. El 23 de mayo, Alan Brooke escribió en su diario: «Solamente un milagro puede evitar salvar a las fuerzas expedicionarias británicas ahora», y concluyó: «Hace 15 días que comenzó el avance alemán y el éxito que lograron es prácticamente increíble. No hay duda alguna de que son soldados excepcionales». 5 días después, el rey de Bélgica, Leopoldo III, desoyó el consejo unánime de su gobierno y se rindió. La mayor parte de sus funcionarios se marchó a Inglaterra. El avance alemán sobre lo que quedaba de las fuerzas aliadas parecía imparable. Sin embargo, en pocos días, de manera inexplicable e irracional, Hitler pasó de la alegría y la satisfacción por sus triunfos militares a un miedo terrible de que se le terminara la suerte. Se volvió cauteloso y, en lugar de disponer de que los bombarderos Stuka y los tanques destruyeran lo que quedaba de la resistencia en Francia, ordenó un cese del fuego. El 10 de junio, Italia declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña, lo que confirmó la predicción que había hecho Churchill en un cable enviado a Roosevelt 25 días antes, cuando había anunciado que Mussolini se iría a la guerra para quedarse con parte del botín de la civilización. El mismo día, el gobierno francés inició un traslado breve desde París a Tours, en la región oeste del centro de Francia, donde llegó a Churchill un avión para mantener otra reunión importante. Churchill regresó a Londres, le contó a Yves Curie lo que sucedió en la reunión. Él les había anunciado a sus desmoralizadores ministros que Francia estaba a punto de preguntar a Hitler cuáles eran sus condiciones. Durante la Primera Guerra Mundial, el primer ministro Georges Clemenceau había advertido a los alemanes que él y sus compatriotas franceses lucharían hasta el final, en París, en el Loira, en Garonne y en los Pirineos, y que si los vencían en las montañas, continuarían luchando en el mar, y nunca pediría un acuerdo para una paz con Hitler. 22 años después, enfrentado a los hijos del mismo enemigo, Churchill fue más lejos aún en su grito de guerra. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Vamos a luchar en Francia, vamos a luchar en los mares y en los océanos. Vamos a luchar en las playas, vamos a luchar en las pistas de aterrizaje, vamos a luchar en los campos y en las calles. Vamos a luchar en las colinas, no nos vamos a rendir jamás. Y si sucedía lo peor, le dijo Churchill al periodista de Chicago Daily News, Edgar Anselmower, iba a enviar a la Armada y a la Fuerza Aérea Británica a Canadá para continuar la lucha desde allí. El grupo continuó con los experimentos hasta el 16 de junio, día en que, mientras que Joliot y Moreau daban un breve paseo bajo el sol,
Allier condujo hasta el lugar para advertirles que como Francia estaba a punto de ser derrotada, tanto ellos como el agua pesada corrían peligro y terminarían en manos alemanas. Así que Joliot dio a Halban y a Kowarski permiso oficial para que sacaran el agua pesada de la prisión cercana y la llevaran a Inglaterra para que la utilizaran los aliados. Pero como recordó Halban, el director de la prisión, probablemente por miedo a los nuevos amos, se negó a devolver los artículos depositados. El enviado especial de Daughtry tuvo que amenazarlo con un revólver para que permitiera llevárselos. Al amanecer del día siguiente, el 17 de junio, después de esa última conversación con Joliot, Halban y Kowarski partieron en un vehículo camino al oeste hacia Bordeaux. La esposa de Halban y su hija de 1 año viajaban a su lado en el asiento delantero, ya que los recipientes con agua pesada estaban apilados en la parte de atrás. Como Kowarski no había aprendido a manejar, un asistente de laboratorio iba al volante de una camioneta grande, con la esposa de Kowarski y su pequeña hija sentados a un lado. En la parte posterior habían colocado 20 recipientes con agua pesada cubiertas con varias mantas sobre las que iba recostado Kowarski, muy incómodo, mientras el conductor hacía girar el volante abruptamente por caminos rurales accidentados y llenos de baches y atestados de refugiados asustados y exhaustos. Esa noche habían explotado unas bombas cerca del barco, pero Kowarski durmió durante todo el bombardeo y no se enteró. A la mañana siguiente el barco se trasladó a otra zona del puerto de Bordeaux. El agua pesada se guardó primero en la prisión londinense Wormwood Scrubs y después se trasladó al castillo de Windsor, donde quizá con poco tino se le entregó al bibliotecario del castillo. Después de solo 6 semanas de batalla, el 22 de junio de 1940, Francia aceptó firmar un armisticio con Hitler. Para recalcar la humillación, la ceremonia se llevó a cabo en el mismo vagón de tren en Rizondes, en el bosque de Compiègne, donde Alemania se había rendido ante Francia y sus aliados en la Primera Guerra Mundial.